Sean todos bienvenidos a sus clases de medicina. El día de hoy avanzaremos el tema de la diabetes mellitus. Como pueden ver, abarcaremos las generalidades, la clasificación, su fisiopatología, hablaremos de la clínica, su diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. Comencemos. Diabetes. La definición de la diabetes según la OMS es una enfermedad metabólica crónica, mucho ojo ahí, caracterizada por niveles altos de glucosa en sangre. Esta va a tener una gran afectación vascular. La OMS también indica que puede producir lesiones graves tanto en corazón, vasos, riñones, ojos e incluso nervios. Muy bien. Otros autores indican que la diabetes es la incapacidad de controlar los niveles de glucosa en la sangre y estas obviamente van a terminar generando daño endotelial, micro y macrovascular, que lo mismo se traduce, que va a ser daño en los órganos, corazón, riñones, ojo, vasos. Muy bien, entonces lo más importante que acá debemos recordar es que la diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, donde va a haber niveles altos de glucosa en sangre, los cuales son bastante dañinos para los órganos. Muy bien. Los tipos de diabetes. Para su mejor estudio vamos a dividirlo en dos tipos de diabetes, las primarias y las secundarias. Las primarias, como indica, hay una patología, hay algo que prácticamente está afectando a la insulina y a la absorción de glucosa. Muy bien, es lo más importante. Y aquí están los dos tipos de diabetes, la mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Entonces acá directamente es un trastorno primario. Las diabetes secundarias son trastornos secundarios a otras enfermedades, pero que igual estas elevan la glicemia, como la acromegalia, el hipertiroidismo, las pancreatitis. Muy bien, estas prácticamente, si se hace el tratamiento de la acromegalia, el hipertiroidismo y demás que dijimos acá, en las diabetes secundarias va a desaparecer los niveles altos de glucosa. También tenemos dentro de las secundarias a la diabetes gestacional, que se presenta, como lo indicamos, en la gestación y también termina con la gestación, por eso es secundaria a la gestación. Estas vamos a abordarlas en sus propios temas, obviamente, pero el día de hoy vamos a hablar de las dos principales, que son las diabetes primarias. Muy bien, hablemos de los factores de riesgo y la etiología. Como les indiqué, existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2 dentro de las diabetes primarias. Del 100% de los pacientes que cursan con diabetes, un 90% va a cursar con diabetes tipo 2 y solo un 10% con diabetes tipo 1. Los factores de riesgo para que el paciente adquiera la diabetes tipo 2 es de obesidad central como primer factor. Vamos a ver un paciente obeso, un paciente sedentario que no haga ejercicio, paciente que tenga hipertensión arterial y paciente que tenga el antecedente familiar. Muy bien, hasta en un 40% afecta esto. Si el paciente ha tenido sus papás, sus abuelos que hayan cursado con la diabetes tipo 2 y este paciente es obeso, es sedentario, es muy probable que él también vaya a cursarla. Esta diabetes tipo 2 se presenta mayormente en adultos y de esta región del planeta, adultos, pacientes occidentales. Adultos entre los 40 y 50 años hacen su debut con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tiene prácticamente dos etiologías más puntuales. La primera etiología es por la autoinmunidad contra las células beta del páncreas. Muy bien, entonces es una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad tiene una predisposición genética por el gen HLA-DR3 y DR4. Muy bien, entonces la primera etiología de la diabetes tipo 1 es la etiología autoinmune. Y la segunda es por la infección por virus. En estos casos pueden ser enterovirus, rubiola, parotiditis, rotavirus, citomegalovirus, parvovirus. Este tipo de diabetes del tipo 1 se va a presentar mayormente en pacientes jóvenes y en este caso en pacientes orientales. Es una enfermedad más prevalente en la región asiática. Eso no quiere decir que no se presente en este lado del mundo. En Sudamérica, en Norteamérica sí se presenta, pero es más prevalente en el Asia. Muy bien, la diabetes tipo 1. Hablemos de la fisiopatología y para hablar de la fisiopatología debemos recordar estas dos hormonas que son secretadas o liberadas por el páncreas, la insulina y el glucagón.
Recordemos rápidamente, la insulina está está secretada por la masa beta del páncreas. Esta es la salida de la insulina viene por una estimulación. La estimulación va a ir dada por la ingesta de alimentos. Al ingerir alimentos, el paciente va a liberar incretinas. Muy bien, las incretinas son liberadas por el intestino del paciente. Estas son el GIP, el péptido inhibidor gástrico, y el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón. Estos son sus nombres. Estas incretinas, como les dije, al ingerir el paciente los alimentos, estimulan la salida de insulina. ¿Qué es la función de la insulina? La primera función que tiene la insulina es el ingreso de glucosa a los tejidos. Es una llave que abre la puerta, abre paso para que la glucosa ingrese a los tejidos. Recordemos que la glucosa es el principal combustible del cuerpo para crear su energía. Muy bien. Entonces, esa es una de las funciones. Otra de las funciones es la glucogenogénesis. Glucogenogénesis, quiero que recuerden esta palabra. ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer depósitos de glucosa tanto en músculo como en el tejido adiposo. Entonces va a haber una proteogénesis y una lipogénesis. El paciente va a crear sus depósitos de glucosa para poder utilizarlos en otro momento y así también mantener reservas de este combustible que les dije para crear su propia energía en el caso de que el paciente esté en ayunas. Y otra de las funciones, y esto quiero que lo recuerden bien, es que inhibe la lipólisis, inhibe que se degraden los ácidos grasos. Y esto lo vamos a entender ahora hablando del glucagón. ¿Por qué la insulina es importante que inhiba la lipólisis? Muy bien, entonces repasemos una vez más. La insulina, ¿qué es lo que hace? Permite el ingreso de la glucosa a los tejidos. La glucosa es el principal combustible para crear energía. Permite la insulina la glucogenogénesis, hacer depósitos de glucosa e inhibe la lipólisis. Hablemos del glucagón rapidito. El glucagón, a diferencia de la insulina, está creado por la masa alfa del páncreas y la estimulación es al contrario. La estimulación de la insulina era por la ingesta de alimentos. La estimulación del glucagón es por el ayuno. Muy bien. Por la no ingesta de alimentos. ¿Cuál es la función del glucagón? La principal función es la gluconeogénesis. No quiero que se confundan con la glucogenogénesis. La gluconeogénesis es la producción de energía, pero sin la glucosa. Entonces, ¿de dónde va a producir el cuerpo energía sin glucosa? Va a haber una lipólisis y una proteólisis. Va a haber una degradación de ácidos grasos, que es la lipólisis, o una degradación muscular, que es la proteólisis, para poder prácticamente hacer una producción de energía sin la glucosa. Pero cuando hay esta degradación de ácidos grasos y la degradación muscular, vamos a crear también los cuerpos cetónicos. Y esto es bastante importante para que entiendan ahora la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Muy bien, y tipo 2. En este caso, una vez más, recordemos. La gluconeogénesis, la producción de energía sin glucosa. Esta viene dada por el glucagón. Una vez habiendo recordado las funciones de la insulina y del glucagón, quiero que lo pongamos acá en práctica para aprender, de manera lógica la fisiopatología tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2. Partamos de una premisa. El paciente, todos los pacientes, todas las personas debemos producir energía. Muy bien. Para esta producción de energía, ¿qué es lo que les dije que tenemos? Un combustible que es la glucosa. Entonces está alterado esto en la fisiopatología tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2. Veamos cómo se alteran. Muy bien. Primero hablemos de la diabetes tipo 1. Les dije que la diabetes tipo 1 tiene una etiología ya sea viral o ya sea autoinmune por la producción de estos anticuerpos anti-GAT. ¿Qué van a hacer estos virus o estos anticuerpos? Hacen una necrosis, destruyen la masa beta del páncreas. ¿Qué es lo que dijimos que producía la masa beta del páncreas? La insulina. Entonces, cuando se llega a un 90% de destrucción de la masa beta del páncreas, vamos a tener un paciente sin insulina. Este paciente presenta ausencia de insulina. ¿Qué hacía la insulina? ¿Qué dijimos que hacía la insulina? Sus funciones eran el ingreso de la glucosa hacia los tejidos. Era como una llave que les abre la puerta a la glucosa para que entre a los tejidos.
Si no hay esta llave, si no hay insulina, ¿cómo vamos a producir energía? Ya no va a pasar el combustible, que es la glucosa, para producir energía. Entonces acá viene la hormona contrarreguladora, que es el glucagón. ¿Qué dijimos que hacía el glucagón? En ausencia de la insulina, el glucagón va a hacer, su función principal era la gluconeogénesis. La gluconeogénesis viene dada por la lipólisis y la proteólisis, que quiere decir que degrada ácidos grasos y también degrada proteínas, degrada músculo. Muy bien, pero a un costo. Mediante la lipólisis y la proteólisis se puede producir energía, pero el costo es que va a producir cuerpos cetónicos este paciente. Por eso la diabetes tipo 1 debuta con cetoacidosis diabética por la producción de estos cuerpos cetónicos debido a la lipólisis y la proteólisis. Muy bien, entonces esa es la explicación de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Ahora síganme para entender la diabetes tipo 2, su fisiopatología. Recordemos también. La diabetes tipo 2 viene dada por pacientes que tienen factores de riesgo, los más importantes, obesidad y sedentarismo, lo dijimos. Entonces, este paciente obeso, ¿qué es lo que hace? Esto quiero que entiendan muy bien. Come, tiene una ingesta muy alta de carbohidratos, de azúcar. Si el paciente ingiere mucha azúcar, mucho carbohidrato, ¿qué también va a producir su páncreas? Su páncreas está sano hasta ese momento. No hay ninguna destrucción de la masa beta. Tiene su masa beta. Entonces el paciente ingiere mucha glucosa, el páncreas que hace mucha insulina. A esto se le llama hiperinsulinemia. El paciente comienza con una hiperinsulinemia. Y partamos de esta lógica para que lo recuerden para toda su vida. Si a un paciente le damos muchos antibióticos, que genera resistencia a los antibióticos. Si un alcohólico toma mucho alcohol, que genera resistencia a las bebidas alcohólicas. Si un paciente tiene mucha insulina, ¿qué va a hacer? Va a ser resistencia a la insulina. Este paciente ya va a ser una resistencia a la insulina, va a ser resistente a la insulina. Y eso se presenta con estos signos, muy bien, con acrocordones en el paciente, como pueden ver en la imagen, o con la acantosis nigricans. Eso quiere decir que este paciente ya está haciendo una resistencia a la insulina. Una vez más recordemos la función de la insulina. Es la llave que abre la puerta de la glucosa hacia los tejidos, para que entre la glucosa a los tejidos. Si está resistente esto, esta llave no va a poder abrir esa puerta, no va a poder ingresar prácticamente la glucosa a los tejidos. Muy bien, el cuerpo cómo lo interpreta, los tejidos cómo lo interpretan, que no hay glucosa para producir energía. Entonces, si no hay una buena producción de energía, los tejidos, ¿qué es lo que solicitan? Más glucosa. Por eso el paciente presenta polifagia. Eso quiero que entiendan. El paciente puede comer 1, 2, 3 veces, va a seguir sintiendo hambre. ¿Por qué? Porque la glucosa no está ingresando a los tejidos debido a esta resistencia a la insulina. El paciente come mucho, pero su glucosa no ingresa. Entonces, ¿de dónde va a producir energía? Va a haber una gluconeogénesis. Muy bien. Si no ingresa la glucosa de la alimentación, de la ingesta, pues el cuerpo va a buscar, los tejidos van a buscar otra manera de producir energía. Entonces ahí ingresa la otra hormona, el glucagón otra vez ingresa acá, haciendo una gluconeogénesis pero ya descontrolada. Recordemos que este paciente era obeso, su páncreas estaba bien, previo a esto estaba haciendo depósitos de tejido graso. Entonces esta gluconeogénesis va a hacer una lipólisis. Esta lipólisis va a hacer la producción de energía, pero como este paciente tenía depósitos, era un paciente obeso, no va a prácticamente debutar, no va a producir cuerpos cetónicos, simplemente va a degradar sus ácidos grasos que eran su depósito. Por eso se explica de esta manera que los pacientes diabéticos de ser así gorditos bajan de peso. ¿Por qué? Porque toda la glucosa que ingieren no la van a mandar a la producción de energía, sino la lipólisis, la gluconeogénesis descontrolada va a ser una lipólisis y esta lipólisis va a hacer que el paciente pierda peso para que este paciente produzca energía. Muy bien, entonces ahí se explica la clínica que presentan estos pacientes. Ahorita vamos a hablar de la clínica igual, espero se esté entendiendo. La clínica.
En el caso de la clínica de la diabetes tipo 1, la mayoría de las veces va a debutar este paciente con una cetoacidosis diabética. Ya hemos explicado el porqué. De 12 a 14 años. Ya explicamos su fisiopatología. Pero vamos a encontrar un paciente que tenga estos síntomas. Como les dije, el paciente va a tener mucha hambre. Este jovencito, este niño va a tener mucha hambre. ¿Por qué? Porque no hay insulina que permita el paso de glucosa hacia sus tejidos. Este paciente va a presentar un dolor estomacal, dolor abdominal, va a presentar náuseas, va a presentar vómitos. El paciente va a tener decaimiento. ¿Por qué? Porque no hay la glucosa para que sus tejidos funcionen muy bien. Y recordemos que prácticamente el cerebro requiere mucha glucosa. Entonces este paciente va a estar prácticamente decaído. El paciente va a tener mucha sed, va a tener polidipsia. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa que está ingiriendo mediante su alimentación van a estar elevados en sangre. Esa sangre va a ser muy espesa, para que lo entiendan mejor. Va a ser una sangre con una osmolaridad alta. Entonces este paciente va a tener mucha sed, va a tener polidipsia, va a tener la boca seca, este jovencito, y va a tener también una dificultad en la respiración. A esta le llamamos la respiración de Kussmaul. Como este paciente está presentando cuerpos cetónicos, una cetoacidosis, el cuerpo, para eliminar los ácidos, ¿qué es lo que hace? Trata de eliminarlos por vía respiratoria. Entonces tiene una respiración bastante rápida, bastante agitada, la respiración de Kussmaul. Esta va a ser la clínica en la diabetes tipo 1. La clínica en la diabetes tipo 2 ya la vamos a dividir acá como las 4P. El paciente primero tiene polifagia, tiene mucha hambre. ¿Qué es lo que les dije? Este paciente puede comer varias veces, pero esa glucosa que está ingiriendo no va a ingresar a los tejidos. Por eso el cuerpo lo sigue prácticamente percibiendo como que no hay glucosa, requiere glucosa, y como pide el cuerpo, mediante la ingesta. Entonces el paciente tiene mucha hambre. Tiene mucha sed este paciente, polidipsia en la diabetes tipo 2. ¿Por qué tienen mucha sed estos pacientes? Porque lo vamos a explicar igual en un momento, pero para que se me entienda, este paciente tiene una sangre que tiene una alta cantidad de glucosa. Está con una osmolaridad muy alta su sangre. Entonces el paciente, el cuerpo mismo lo identifica y te pide que tomes líquidos, que ingieras líquidos, que hagas esta sangre menos osmolar, menos espesa, para que me entiendan, ¿ya? Entonces, este es un grave error de muchos pacientes que he tenido, muchos pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que sucede? Tienen sed y ellos, en lugar de tomar agua para la sed, ¿qué es lo que agarran? Agarran y se compran una soda, agarran un refresco azucarado, y con eso están prácticamente aumentando el nivel de glucosa en su sangre, y no les ayuda para nada. Tienen estos pacientes poliuria, presentan muchas veces, van a miccionar. ¿Por qué? Porque está contrarregulando el riñón, está intentando de eliminar esta glucosa por vía renal, este excedente de glucosa por vía renal. Por eso muchas ganas de orinar estos pacientes. Y la cuarta P es la pérdida de peso. Como les indiqué en la fisiopatología, al haber una gluconeogénesis, este paciente está haciendo una lipólisis, está quemando todos sus ácidos grasos, todos sus depósitos que tenía. El paciente era gordito, pero ahora va a perder peso. Esas son las 4P: polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Las clásicas 4P. También en la diabetes tipo 2 vamos a encontrar otros signos y síntomas, como pueden ser el nublamiento visual. Este paciente va a indicar que está viendo borroso. Paciente va a tener adormecimiento en los miembros inferiores, en miembros superiores. Este paciente va a presentar fatiga, cansancio. ¿Por qué lo indicamos? Porque la glucosa no está llegando al cerebro, y este es el que más glucosa requiere. Este paciente va a tener úlceras de difícil cicatrización, y estos pacientes también van a presentar candidiasis genital. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? Entonces, los diagnósticos, según los criterios de la Asociación de Diabetes Americana, ADA, el 2024, nos dan estos parámetros.
El primer parámetro y más importante ahora a partir de este año es la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina A1C. Para decir que esta hemoglobina está en rango de diabetes o prediabetes o normal, tenemos estos valores. Pero primero quiero que entiendan qué es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina A1C o glicosilada es prácticamente el valor que ha tenido o la media de glucosa que ha tenido este paciente durante los últimos 2 a 3 meses. Por eso es el más confiable. Vamos a saber cuánto de media ha tenido este paciente los últimos 2 a 3 meses. Acá encontré una imagen un poco bonita, les voy a mostrar, que nos indica de esta manera. No está exactamente los valores, es un promedio, pero si este paciente ha tenido 100 de glucosa, de glicemia, durante los 2 a 3 últimos meses como media, su hemoglobina A1C va a estar en un 5%. Entonces, mientras más alta haya sido la media de su glucosa diaria de este paciente durante los 2 últimos meses, 2 últimos a 3 últimos meses, más alta va a estar su hemoglobina glicosilada, para que me entiendan muy bien. Si este paciente ha tenido más de 300 su glucosa en sangre durante estos 2 últimos meses, su media, entonces su hemoglobina glicosilada va a estar mayor al 10%. ¿Ya? Muy bien, entonces hablemos ya de los valores. La hemoglobina glicosilada, cuando encontramos un valor mayor o igual a 6.5%, es diagnóstico de diabetes. Si el paciente tiene entre un 5.7 a 6.4%, es un diagnóstico de prediabetes. Muy bien. Y en el caso de que el paciente tenga una hemoglobina A1C menor a 5.7%, es un paciente que está en rangos normales. El segundo parámetro que podemos tomar o que se toma en este caso es la glucosa en ayunas. Esta glucosa en ayunas, como indica acá, tiene que ser con 8 horas previas sin alimentos, un ayuno de 8 horas con 0 alimentos, pero que esté seguido de 3 días previos de una alimentación regular, que en este paciente no haya tenido una alimentación extrema o una alimentación muy baja, que sea su alimentación regular que tiene este paciente, para que podamos medir los valores reales de glucosa que tiene este paciente. Muy bien, por eso la hemoglobina glicosilada es la más fiable. ¿Por qué? Porque te mide la media de los últimos 2 a 3 meses. La glucosa en ayunas, este paciente puede que agarre y no cumpla el ayuno de 8 horas o que tampoco cumpla los 3 días previos de alimentación regular. Entonces, en este caso de que este paciente sí cumpla con su ayuno de 8 horas y sí cumpla con sus 3 días previos de alimentación regular, vamos a decir que el rango de diabetes es cuando presenta mayor o igual a 126 miligramos de decilitro de glucosa en sangre. Un rango de prediabetes es de 100 a 125 miligramos de decilitro y un rango normal es menor a 100 miligramos de decilitro. El otro parámetro que podemos tomar es el test de la tolerancia a la glucosa. Como indica acá, vamos a darle al paciente una carga de glucosa, 75 gramos de glucosa disuelto en agua, y vamos a tomar la glicemia 2 horas posterior a este. El paciente está en rango de diabetes si a las 2 horas tomamos la glicemia y este paciente es una glicemia mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. Decimos que está en prediabetes si está entre 140 y 199 miligramos de decilitro, y decimos que es un paciente con rangos normales de glucosa si a las 2 horas tiene menos de 140 miligramos de decilitro. Y por último, el parámetro de la glicemia al azar. Como su nombre indica, es una glicemia al azar. Es un paciente que ha venido por otra consulta y le hemos tomado una glicemia de rutina, o en este caso estamos haciendo un examen de glicemia por algún otro motivo. Muy bien, no está viniendo este paciente por un diagnóstico de diabetes o por una sospecha de diabetes. Si en una glicemia al azar el paciente te llega y le tomas glucosa y te sale mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, si este paciente te presenta los signos y síntomas clásicos, que son las 4P, como te dije, poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso, más los 200 miligramos de decilitro de azúcar, está en un rango de diabetes. Muy bien, entonces estos son los rangos para poder diagnosticar diabetes, prediabetes o un paciente sano normal.
Muy bien, entonces los tratamientos. La diabetes mellitus tipo 1 no hay donde perdernos. Este paciente no tiene masa beta en el páncreas, no produce insulina, entonces el tratamiento es insulina. Y lo más recomendable es una bomba de insulina en estos pacientes que periódicamente va colocando mediante un pequeño catéter, va, como su nombre lo indica, va bombeando insulina para que este paciente, como no produce insulina, entonces esta bomba le da la insulina que requiere al paciente. O el otro más radical, el otro tratamiento más radical ya es un trasplante de páncreas. Muy bien. En el caso del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, debemos tener objetivos en este tratamiento. Muy bien. Los objetivos principales del tratamiento es bajar la hemoglobina A1C a rangos menores a 7%. ¿Qué es lo que les dije que hacía la hemoglobina A1C? Nos mide los valores de glucosa en sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Entonces, si está menor al 7%, este paciente está con niveles de glucosa aceptables ya los últimos 2 meses. Entonces este es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es bajar el LDL, prácticamente el colesterol malo, como lo conocen, a rangos menores a 100 miligramos de decilitro. Entonces los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 deben iniciar su tratamiento ya con las estatinas, con los fármacos conocidos como estatinas. También dentro de estos objetivos debemos controlar la presión arterial de nuestro paciente menor a 130-80 miligramos de mercurio y la albuminuria que sea menor a 30 miligramos al día. Muy bien. Dentro del tratamiento, las guías nos indican que lo principal que debemos hacer con este paciente es una dieta hipocalórica. Tiene que reducir la ingesta de calorías, de carbohidratos, más los cambios en el estilo de vida. Este tratamiento es el que más le favorece al paciente, el que tiene mejores resultados. Pero como sabemos que estos pacientes, la mayoría, por no decir todos, no cumplen, no quieren hacer dieta, quieren seguir comiendo de manera normal, no quieren hacer ejercicio, piensan que aún siendo sedentarios van a curarse, debemos utilizar los medicamentos. Entonces, requerimos los laboratorios, requerimos tener el parámetro de la hemoglobina A1C para poder dar una medicación de manera correcta. En el caso de que este paciente tenga una hemoglobina glicosilada de 6.5 a 8%, vamos a iniciar el tratamiento con los medicamentos conocidos como biguanidas, que es la metformina por vía oral. Muy bien. Entonces recordemos que la metformina prácticamente es un fármaco que su mecanismo de acción es que va a bloquear la gluconeogénesis. ¿Y que dijimos? Que los pacientes de la diabetes mellitus tipo 2 tienen una gluconeogénesis descontrolada. Muy bien, entonces bloquea la gluconeogénesis hepática, disminuye en este caso la absorción de glucosa y aumenta. En este caso también es muy bueno este medicamento. ¿Por qué? Porque va a aumentar la absorción de glucosa en los tejidos periféricos. Que dijimos que tenía estos pacientes de diabetes mellitus tipo 2 resistencia a la insulina. Entonces las biguanidas son muy buenas. Ayudan a que haya una mayor captación periférica de glucosa. ¿Ok? Las biguanidas tienen unos efectos adversos hacia la metformina, puede ser dispepsias, pueden ser intolerancias, mayormente son reacciones adversas medicamentosas, pero gastrointestinales. Muy bien, es uno de los mejores medicamentos, por no decir el mejor, para iniciar la metformina. Si nuestro paciente se encuentra en rangos de su hemoglobina glicosilada de 8 a 9%, aún utilizamos nuestra biguanida, que es la metformina, más un segundo medicamento. Este segundo medicamento puede ser una sulfoniluria. Estas son por vía oral. La más conocida es la glibenclamida. También podemos utilizar medicamentos que son antagonistas del receptor GLP-1 o inhibidores del SGLT2, que son las glifosinas. ¿Y por qué es tan importante los antagonistas del receptor GLP-1? ¿Qué es lo que dijimos en un inicio de las incretinas? ¿Qué hacen las incretinas? Estimulan la liberación de insulina.
Entonces, estos medicamentos, los GLP-1, también actúan como si fueran una incretina. Estimulan la liberación de insulina y por eso son bastante buenos, pero son bastante caros. Muy bien, estos se colocan de manera subcutánea. ¿Por qué? Porque se prácticamente bloquean, se inhiben, se eliminan en vía gástrica, como la insulina. Por eso también la insulina no se da por vía oral. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico prácticamente lo elimina. Muy bien. Entonces, este medicamento también se da por vía subcutánea. El tercer paso, en este caso de que la hemoglobina A1C glicosilada esté más del 9%, vamos a utilizar nuestra metformina, que es nuestro primer medicamento. El segundo medicamento, lo que dijimos, puede ser uno de estos tres, pero a este le vamos a sumar una insulina basal. ¿Qué quiere decir una insulina basal? Una insulina de larga duración. Muy bien. Puede ser la insulina glargina o la insulina NPH. Y en el caso de que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada mayor al 10%, prácticamente ya utilizamos insulina basal, la NPH o la glargina, que son de larga duración, pero sumados a la insulina cristalina, que hace picos más rápidos. Muy bien, picos de acción más rápidos la insulina cristalina. Antes de hablar de las complicaciones agudas, también recordemos que existe el otro tratamiento dentro del cual se puede usar o realizar la cirugía bariátrica. Para tener el tratamiento de la cirugía bariátrica, que ahora son bastante utilizadas, el paciente, recordemos que debe estar en un índice de masa corporal no superior a 50. Muy bien, no puede ser un índice de masa corporal superior a 50 o súper obeso. Muy bien, este paciente tiene que tener un índice de masa corporal menor a 50. Hablemos ahora sí de las complicaciones agudas. Las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas son bastante frecuentes. Como les dijimos, la cetoacidosis diabética en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, el estado hiperosmolar hiperglicémico va a ser en el caso de la diabetes tipo 2, la hipoglicemia también es una complicación aguda y dentro de las complicaciones crónicas vamos a tener microangiopatías y macroangiopatías. Ahora las vamos a desglosar, no se preocupen. Muy bien, hablemos de las complicaciones agudas. Vamos a encontrar dos tipos de complicaciones para los dos tipos de diabetes. La cetoacidosis diabética para la diabetes mellitus tipo 1 y el estado hiperosmolar hiperglucémico para la diabetes mellitus tipo 2. Recordemos, todo se basa en la fisiopatología que les indiqué. Todo entra mediante lógica. Como hay una ausencia de insulina, estos pacientitos van a hacer una producción de energía por lipólisis y proteólisis. Por esa producción de energía mediante lipólisis y proteólisis se hace una cetoacidosis diabética. Su clínica principal va a ser una clínica abdominal, náuseas, vómitos, dolor abdominal y algunos autores indican que los pacientes tienen un aliento a manzana. Muy bien. También estos pacientes van a tener mucha sed, polidipsia y poliuria. En el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico, como su nombre lo indica, hay una hiperglucemia más una hiperosmolaridad sanguínea. Estos pacientes mayormente son pacientes adultos mayores, pacientes que no pueden valerse por sí mismos, pacientes que han tenido una ACV, pacientes en situación de calle, que sufren una descompensación pero de manera progresiva. ¿Por qué? Por la falta del tratamiento o están fallando su tratamiento, no están tomando su tratamiento para la diabetes. Estos pacientes también van a presentar polidipsia, poliuria. Su clínica mayormente es una afectación neurológica que puede comenzar con una somnolencia o por pasar a convulsiones, incluso hasta el coma. Por eso antes estaba llamado el coma hiperosmolar, era llamado esto. Ahora es el estado hiperosmolar hiperglucémico. Mal llamado estaba antes el coma. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes llegan al coma. Muy bien. Ok, ¿cómo diferenciar cuándo es una cetoacidosis y cuándo es un estado hiperosmolar hiperglucémico? Primero que nada, como les dije, la edad de los pacientes.
Segundo, la glucosa. La glucosa vamos a ver que en la cetoacidosis diabética está elevada por la falta de insulina, mayor a 250 miligramos de decilitro, pero en el estado hiperosmolar hiperglucémico va a estar mayor a 600 miligramos de decilitro, mucho más alto. En la cetoacidosis el pH y el bicarbonato van a estar disminuidos porque está en una acidosis, muy bien, entonces pH menor a 7.3 y el bicarbonato menor a 18 miliequivalentes litro. En el estado hiperosmolar hiperglucémico va a estar el pH mayor a 7.3 y el bicarbonato mayor a 18 miliequivalentes litro. Los cuerpos cetónicos. En la cetoacidosis diabética la principal forma de producción de energía, como les dije, es mediada por la lipólisis. Entonces la lipólisis y la proteólisis, ¿qué es lo que hacían? Su principal efecto es que van a liberar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a estar en gran cantidad en la cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar hiperglucémico podemos encontrar una baja cantidad, como también no podemos encontrar. La osmolaridad plasmática en la cetoacidosis diabética es variable, pero en el estado hiperosmolar hiperglucémico esta osmolaridad va a estar mayor a 320 miliosmoles por kilogramo. Y recordemos porque un pequeño recuerdo. La osmolaridad plasmática está dado mayormente por, la fórmula es 2 por el sodio más la glucosa sobre 18. Entonces, si la glucosa está muy elevado, extremadamente elevado, obviamente también va a elevar la osmolaridad. Esta sangre va a estar bastante concentrada, muy bien. Por eso la osmolaridad va a estar bastante elevada en el estado hiperosmolar y, como su nombre lo indica, hiperosmolar, hiperglucémico. Lo neurológico. En la cetoacidosis diabética el paciente puede estar desde alerta, somnoliento, hasta llegar al coma, dependiendo qué tan grave, qué tan severo sea este cuadro del pacientito. En el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico, los pacientes igual van a comenzar con somnolencias, estupor y pueden llegar al coma. En el caso de la cetoacidosis diabética, como el estado hiperosmolar hiperglucémico, el tratamiento va a ser bastante parecido, por no decir casi el mismo. Comenzamos con una hidratación enérgica. Al decir hidratación enérgica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es utilizar una solución isotónica, y la que nos indican las guías es una solución salina al 0,9% en ambos casos. En el caso de la cetoacidosis diabética, 500 ml en la primera hora. Muy bien, y en el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico, 1000 ml igual en la primera hora. ¿Por qué? Porque la sangre, al tener tanta glucosa, está muy concentrada. Este paciente está deshidratado. ¿Por qué? Porque esa sangre está muy concentrada, es una sangre hiperosmolar. Entonces tenemos que bajar esa hiperosmolaridad, tenemos que desconcentrar a este paciente. Recordemos que si utilizamos soluciones hipertónicas, a los pacientes los deshidratamos. Su sangre está hipertónica de estos pacientes, entonces se está deshidratando este paciente. Si quieren saber más de soluciones, ya sean iso, hiper, hipotónicas y todo lo demás de hidratación, hay un video, se los voy a dejar por acá para que lo vean, ¿ya? Muy bien, una vez hecha la hidratación enérgica, recién como primer paso terminado, vamos a poder utilizar la insulina para bajar ya ahora sí los niveles de glucosa en la sangre. Pero mucho ojo, y acá se los he anotado, vamos a utilizar insulina solo si, mucho ojo, el potasio es mayor a 3.5 miliequivalentes litro. ¿Por qué? Porque la insulina prácticamente nos va a producir, o uno de sus efectos es producir una hipocalemia. Y cuidado a este paciente, por tratar de bajarle la glucosa, lo mandes al otro mundo con una hipocalemia muy severa, muy bien. Entonces, solo vamos a utilizar insulina en el caso de que los pacientes tengan más de 3.5 miliequivalentes litro en sangre. Y mucho ojo, debemos mantener el potasio sérico en niveles de 4 a 5 miliequivalentes. Entonces, la insulina en infusión lo vamos a combinar con bolos de potasio. Muy bien. La hipoglicemia. La hipoglicemia es otra complicación aguda. La clínica vamos a encontrar de estos pacientes. Bueno, lo principal, ¿por qué sucede la hipoglicemia? ¿Por qué se han pasado con los medicamentos estos pacientes? Han hecho un mal uso de medicamentos y han tomado
los hipoglicemiantes, o sea, han tomado su metformina en exceso. O puede ser también que estos pacientes, por cuidarse, no hayan ingerido ningún alimento y lo hayan acompañado también de su medicamento. Entonces, la clínica que estos pacientes van a presentar es una clínica neuroglucopénica. A esto le vamos a decir o lo vamos a entender como un estado confusional, va a tener un trastorno del sensorio más una respuesta autonómica. El sistema autonómico se activa. Este paciente va a sudar frío, va a tener taquicardia, va a tener piloerección. Muy bien, entonces es la clínica que presenta estos pacientes y tiene una triada. La triada de Whipple se llama. La triada de Whipple consta de estos tres parámetros: una baja concentración de glucosa en sangre, síntomas clásicos de hipoglicemia, lo que dijimos, un estado confusional, trastorno del sensorio, más su respuesta autonómica. Esta sudoración fría es la principal que sucede en los pacientes. Y lo tercero en la triada de Whipple es que revierte los síntomas a la administración de glucosa. Para decir que el paciente está en hipoglicemia, los valores que debemos encontrar es de menor de 60 miligramos de decilitro en pacientes que no son diabéticos, pacientes normales, lo estoy colocando acá, y una glucemia menor a 70 miligramos de decilitro en pacientes diabéticos. El tratamiento, obviamente, como les dije, si es una hipoglicemia, si el azúcar, si la glucosa está baja en sangre, ¿qué es lo que requiere? Pues glucosa. Si el paciente te tolera la vía oral, le damos de 10 a 20 gramos de carbohidratos de acción rápida. ¿Qué son estos carbohidratos de acción rápida? Estos refrescos azucarados. Entonces le damos una soda. Es la única vez que vas a decirle a un paciente que esa es la cura. En un estado de hipoglicemia, En un estado de hipoglicemia puede ser la cura una soda. Siempre y cuando este paciente tolere la vía oral. En el caso de que el paciente no tolere la vía oral, vamos a utilizar por vía endovenosa 20 a 25 ml de dextrosa al 50%. Muy bien. Las complicaciones crónicas de la diabetes. Esto ya es para terminar. Vamos a encontrar las micro y las macroangiopatías. Dentro de las microangiopatías vamos a encontrar a la nefropatía diabética, que es una complicación tardía. Es la primera causa de diálisis. Esta la vamos a avanzar en otro tema de nefrología. Ahora no lo vamos a desglosar mucho estas, ¿ya? La otra microangiopatía que estos pacientes presentan es la retinopatía diabética. Igual, es la primera causa de ceguera en pacientes. Y por último, dentro de las microangiopatías tenemos a la neuropatía diabética. Es una complicación temprana. Y lo que más vamos a encontrar es una polineuropatía periférica, pero en miembros inferiores. Esta es la más frecuente que vamos a encontrar. El tratamiento se basa en la duloxetina y en la pregabalina para el dolor. La complicación más severa es el pie diabético por neuropatía. Mucho ojo, hay dos pies diabéticos, ahorita les voy a explicar. El pie diabético por neuropatía diabética. Este pie diabético por neuropatía diabética te va a presentar una úlcera en la planta, úlcera plantar abscedada, o sea, una úlcera húmeda, la vamos a llamar, ¿ya? Y vamos a hablar ahorita de la clasificación de Wagner. Dentro de las macroangiopatías vamos a encontrar la enfermedad coronaria del diabético, que es su primera causa de muerte en diabéticos, afecta muchos vasos, mucho ojo, es la primera causa de muerte en diabéticos. La enfermedad cerebrovascular, que es la primera causa de demencia de tipo vascular. Y la enfermedad arterial periférica. ¿Qué quiere decir esta enfermedad arterial periférica? La claudicación arterial de las arterias periféricas, valga la redundancia, donde vamos a encontrar pulsos débiles y piel de tipo mármol, marmórea. La complicación más severa también es un pie diabético, pero este va a presentar otro tipo de úlcera. Y acá quiero que entiendan muy bien si es una micro o una macroangiopatía, ya dentro de los pies diabéticos. La macroangiopatía va a ser una complicación de arterial. No va a haber una buena perfusión en el pie del paciente diabético. Un pie normal tiene una buena perfusión. Se sienten los pulsos hasta la punta de los dedos. Como dijimos acá, en la enfermedad arterial periférica, los pulsos van a ser débiles o prácticamente inexistentes.
¿Por qué? Porque no hay una buena irrigación. Por eso también se presenta una piel marmórea. Esta complicación, el pie diabético prácticamente se va a dar por una isquemia. No va a llegar a la punta de los dedos de los pies la suficiente sangre oxigenada, sangre arterial, por lo cual va a haber una necrosis distal. Esta va a ser una úlcera necrótica seca, distal, para que lo diferencien. En la macroangiopatía por una enfermedad arterial periférica va a haber una úlcera necrótica seca distal. Y en el caso del pie diabético, pero que es por una neuropatía, va a comenzar en la planta. Va a ser una úlcera plantar abscedada. Y ahora la última para terminar, la clasificación del pie diabético según Wagner. Esta es una pregunta que les van a repetir en todo lado. Tiene 5 grados, pero podemos comenzar desde el grado 0 en este caso. ¿Cuándo vamos a decir que un pie diabético según Wagner es grado 0? Cuando no tiene ninguna lesión, no presenta ninguna úlcera, pero es un pie de riesgo, se le llama. Hay riesgo de que pueda presentar en un futuro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Que tienen alguna deformidad, pueden tener callos, pueden tener, como indica acá, los metatarsianos prominentes, puede tener alguna deformación ósea, puede tener este paciente desde uñeros. Entonces es un pie que tiene prácticamente un factor de riesgo. Es un pie de riesgo el grado 0. El grado 1 es cuando el paciente ya presenta una úlcera superficial, donde hay una destrucción de todas las capas de la piel en el grado 1. El grado 2 ya es una úlcera más profunda, penetra la piel, penetra el tejido graso y vamos a encontrar incluso ligamentos, pero no se va a afectar el hueso. No se llega a hueso en el grado 2. En el grado 3 ya se llega a hueso y se presenta un absceso con osteomielitis. Muy bien, a partir del grado 3 ya se hospitalizan estos pacientes. El grado 4 no es difícil, es una gangrena limitada, como dice acá, es una gangrena que se va a limitar a una parte del pie. Muy bien, puede ser los dedos, puede ser la planta, pero solo va a ser una parte. En el caso del grado 5 ya es una gangrena completa. Entonces, los tratamientos obviamente del grado 4 va a ser una amputación parcial y en el grado 5 una amputación total. Muy bien, eso para que lo recuerden. Bueno, muchas gracias, espero les haya servido este tema, espero se haya entendido especialmente la parte de la fisiopatología, porque en base a la lógica vamos a entender mejor todo este tema, los tratamientos y demás, para recordarlo para toda la vida. Si les ha gustado, denle un like, compártanlo. Y por favor, si no están suscritos, suscríbanse. Voy a seguir subiendo más temas. En la caja de comentarios pueden dejar qué tema quisieran para la siguiente clase. Nos vemos.